para ti, Alberto, que tú que tienes un poco más de experiencia en esto, ¿por qué crees que la gente debería de invertir en el sector inmobiliario? ¿Qué cualidades tú ves en la industria para que sea positivo hacerlo? ¿Y qué crees que debería de informarse la gente? Porque igual mucha gente no lo hace porque no le entiende o no está informado lo suficiente para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que debería, por lo menos conocer? Algunos 2, 3 aspectos que debería conocer de la industria. Mira, lo más importante es primero entender las inversiones, no las de bienes raíces, sino las inversiones en general. ¿Qué significa invertir? Invertir es poner tu dinero a trabajar y que el fruto de ello sea más dinero, ¿no? Eso es invertir. Eso es súper importante, porque invertir no es comprarte un coche, invertir no es comprarte una casa, invertir es poner tu dinero a trabajar. Entonces hay muchas maneras de poner tu dinero a trabajar y hay muchas recompensas que puedes obtener que van desde poquito hasta muchísimo, pero siempre ligadas a qué puede pasar, ¿no? Entonces es importantísimo entender que una inversión está compuesta de un retorno y de un riesgo, ¿no? Bueno, primero un capital, que es la base, un retorno y un riesgo, que es el contexto sobre el cual puede o no suceder ese fruto de la inversión, ¿no? Sabiendo eso, entonces ahora sí en bienes raíces específicamente por qué y cómo, lo primero es entender la industria, no como bienes raíces, sino la industria como un negocio, como un proveedor de una necesidad, ¿no? Como todo, si tú vendes ropa, estás satisfaciendo la necesidad de alguien, hasta si vendes ropa en moda, satisface una necesidad tal vez de pertenencia, de lo que sea, hasta ropa básica, tal vez es una necesidad de cubrirse, o hasta videojuegos, ¿no? Es una necesidad. Entonces, ¿qué necesidad cubre el bien raíz? Porque tienes que entender quién va a generar los retornos para que tu capital le dé la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, es el que compra, es el que renta. ¿Por qué? ¿Qué necesidad están teniendo ellos? Entonces, la ventaja de los bien raíces es que es una necesidad ultra básica, ¿no? No estamos hablando de, claro, está la necesidad de conectarte a velocidades más rápidas en Internet. Bueno, esta es una necesidad que tengas o no Internet, tienes que tener dónde vivir y la gente busca dónde vivir. Que el bien raíz es un espectro gigante y hay de todo tipo de vivienda, de todo tipo de cosas, pero entonces es una necesidad básica, ¿no? Entonces a mí me gusta, por ejemplo, todo lo que es comer, vestirse y techo, pues son industrias que la gente necesita en punto, claro, y hasta que cambiemos nuestros hábitos, esa necesidad va a estar, ¿no? Segundo, lo que hay que entender en una industria es qué tanto competidor o qué tanta oferta hay ahí. Porque yo puedo decir, claro, la gente necesita divertirse, entonces pongo un casino. Pero ¿dónde lo va a poner? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Van a ir? ¿No van a ir? No porque yo provea la solución, la gente la va a tomar. Entonces, en el caso de los bien raíces, pues hay que entender, obviamente no vas a hacer una cosa que se va a caer en 2 segundos, eso es básica, la calidad es suficiente, pero hay que entender el contexto de la zona o del mercado de bienes raíces en donde te interesa invertir. Afortunadamente en México todavía hay muchísimo más necesidad de vivienda que la que se oferta en el mercado. Es decir, las casas que están disponibles o que se están construyendo todavía son mucho menos de las que se necesitan. Es decir, la gente va a seguir necesitando. Entonces, por más que tú digas, es que está competidísimo, bueno, está competidísimo, pero hay gente que lo necesita, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Por eso es que bien raíces en México es tan atractivo. Y eso es un tema de muchos años porque estamos hablando de la pirámide generacional, ¿no? Y salvo que la vida de la gente empiece a cambiar y vivamos como en Cuba, en donde tal vez 3, 4 familias viven en una misma casa, aquí en este país la gente cuando cumple cierta edad necesita moverse, porque tiene una familia, porque tiene hijos, y ya no pueden vivir el abuelo con el papá, con la hija, con el nieto, entonces se necesitan mover. Entonces hay un empuje demográfico que hace que nazcan consumidores de bienes raíces, ¿no? Y aquí se habla de vivienda, pero también está el tema comercial y el tema industrial, ¿no? Entonces, me voy al tema de vivienda. Entonces, entender que en México, por lo menos todavía, y nos quedan muchos años, la pirámide poblacional está llegando, el grueso de la pirámide poblacional está llegando a las edades en donde requieren vivienda. Okay. Si fuéramos un país europeo antiguo, tal vez te diría, no, ya todos tienen casa ahí, porque la mayoría son viejos. Entonces, ya no hay tanta necesidad, ¿no? Además que no hay espacio. Entonces, es un contexto de inmuebles muy diferente al de acá. Y la otra cosa interesante es que es algo duro, tangible, difícil de perder. Invertir en una máquina tiene ciertos riesgos, más allá del negocio, vamos a pensar solo en la máquina, se te puede descomponer, se te puede caer, se te puede romper, lo que sea, ¿no? En una casa es más difícil porque es más rudimentaria la cosa, ¿no?
Ujú. Entonces, eso es lo que hace atractivo. La típica frase de decir, inviertes en ladrillos. Sí, es que los ladrillos los pones y ahí están, ¿no? Por lo menos las técnicas de construcción en México no son tan efímeras como en otros lados, en donde la casa la pones y va a durar 300 años. Entonces, eso es que otra cosa atractiva a los bien raíces, ¿no? Pero todo esto lo digo para que tengan un contexto, no de por qué bienes raíces, porque obviamente yo estoy sesgado, porque yo quiero que inviertan en eso, sino porque a mí me llamó la atención bienes raíces. Y así aplicaría para cualquier industria. Si quieres invertir en la industria de, no sé, de comida, bueno, hay que entender en cuál, por qué, si es necesaria, si hay competencia, si hay demanda, qué lo hace, cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. Ahora, la otra cosa es, que eso es en donde entra Brick, es entender que ya no se necesitan muchísimas cantidades de dinero, cantidades muy altas de dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, normalmente los bien raíces los puedes ver como muy lejanos, pues ya no, hay que acercarse. Ahora, no porque sean bien raíces en un contexto en donde todo se necesita, Ujú. ya todo te va a salir bien. No, Claro. porque dentro del macro de la industria, pues hay altibajos y hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace muy mal. El promedio le va a ir bien, pero ahí Ujú. puedes caer en uno de estos que lo hace muy mal y le va a ir muy mal, ¿no? Entonces, ninguna inversión, ninguna, recomendaría hacerla si no leen por lo menos a lo que le están invirtiendo, a lo que lo están invitando, ¿no? En Ujú. el caso de Brick, nosotros le metemos muchísima dedicación a exponer toda la información, a hacer un prospecto de inversión muy claro. Entonces, yo normalmente lo que les decimos a los usuarios en Brick es, pues por lo menos lee la página para que sepas en qué estás Sí, invirtiendo, ¿no? sí, Entonces, sí. esa sería mi otra recomendación, es decir, Ujú. encuentren un lugar o una opción en donde tengan la información en la mano, en donde por lo menos entiendan qué están leyendo. Aunque no entiendas la industria en general, entiende qué estás leyendo. Ujú. Y eso sería, ¿no? Entonces, lo que eso a mí se me hace atractivo de bienes raíces.